Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas este lunes 4 de diciembre en la revista de opinión Democracia. Saludamos al doctor Jorge Benavides, presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO-EP. Lo invitamos para conocer su punto de vista luego de la emisión del decreto 37 del presidente Daniel Noboa, que dice en su artículo 1, disponer al presidente del directorio del EMCO realizar el estudio y análisis necesario de los procedimientos a ejecutarse para la extinción y liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Sobre la base de este decreto, ¿cuál es el trámite? ¿Se puede cerrar así nomás o ha empezado un estudio y análisis para ver la viabilidad de los procedimientos a ejecutarse? Doctor Jorge Benavides, muy buen día. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen esta entrevista. En efecto, es importante que los ciudadanos conozcan que es una facultad del presidente de la República, por medio de decreto ejecutivo, el crear entidades que forman parte de la función ejecutiva, y las empresas públicas no es una excepción. Las empresas públicas se crean y se disuelven por medio de un decreto ejecutivo. Es una potestad que tiene el presidente de la República. Como usted ha señalado, Miguel, en el decreto ejecutivo número 37 ha solicitado que desde la presidencia del directorio de EMCO se realicen los estudios cuál es el mecanismo más adecuado para proceder a la disolución de EMCO. Entonces, la disposición emitida en este decreto ejecutivo ya se establece la caminar hacia esa disolución de la empresa coordinadora del directorio, que está contemplado en la Ley Orgánica de la existencia de empresas ciudadanos. La empresa coordinadora de empresas públicas es el estudio y análisis de los procedimientos a ejecutarse, porque por cierto, por buena disposición que haya de una autoridad, hay que canalizarlo por la vía legal. Y ese camino será primero el estudio para viabilizar cómo queda, como dice el decreto, el análisis de la extinción y liquidación de la empresa coordinadora. Sí, en efecto, lo que se busca es, en el marco de la normativa, dar viabilidad a lo dispuesto en el decreto ejecutivo. Como señalo, no está en discusión ya el mantenimiento o no de la empresa pública. El decreto ejecutivo es claro que se hagan los estudios correspondientes para avanzar con transparencia y de acuerdo al ordenamiento jurídico con la disolución de la empresa coordinadora. Lo importante en este caso es, ante todo, que, como usted señala, bueno, se lleve a cabo de acuerdo al ordenamiento jurídico importantes. La una, que el tema de la coordinación, es decir, las competencias que se tiene como discute sobre los sectores estratégicos. La Constitución señala que
la administración, la regulación, el control y la gestión, sobre todo este último parte, la gestión se lleva a cabo por medio de las empresas públicas. Y por otro lado también está el tema de respetando, por supuesto, los derechos de las personas a donde fueran instituciones y de procederlas con ordenado, Hacer en 30 días, en qué departamento, de qué manera, cuál es el análisis para que tenga el debido sustento este estudio. Dentro de EMCO existen algunas gerencias, hay una gerencia jurídica, hay una gerencia de sectores estratégicos que se encarga de los temas que tienen que ver con energía, con petróleos, con transporte de hidrocarburos. Hay otra gerencia que se encarga de los sectores no estratégicos, donde están, por ejemplo, empresas como medios públicos, como otras empresas que se encargan, por ejemplo, la producción de municiones, como es Santa Bárbara, o Astinave, que se encarga de los astilleros, y hay también una coordinación, una gerencia encargada del tema de las empresas en disolución. Tenemos un cronograma, una hoja de ruta, en donde siguiendo primero obviamente los antecedentes, el marco normativo, no perder en consideración que el mecanismo que se utiliza para hacer este estudio, aparte de la Constitución, está la Ley Orgánica de Empresas Públicas y los distintos decretos ejecutivos que se han emitido respecto de EMCO. O sea, hay uno que lo crea y después hay otros decretos ejecutivos que lo van reformando para establecer las competencias, las atribuciones. Entonces, en el marco de esto, es un estudio, un análisis primordialmente jurídico y técnico que ya las áreas encargadas, con la debida coordinación a través de la presidencia del directorio, se está avanzando en este estudio para lo antes posible tenerlo. Como señalo, siempre observando y protegiendo los intereses institucionales, que sea de manera transparente y sobre todo observando la normativa para que sea un proceso que técnicamente sea satisfactorio, sea impecable. El decreto dice en el artículo 2, doctor Benavides, que usted en su calidad de presidente del directorio informará a la presidencia sobre la ejecución de lo dispuesto en el artículo 1 de este decreto. Como señalaba, en el decreto ejecutivo y ya se dispone actuar conforme a la normativa para la disolución de la empresa pública. Es decir, ya no es un informe jurídico importante, sería el mecanismo que, como las competencias nacen de la ley, función que es coordinar el buen gobierno corporativo, que establece los territorios, establecer ciertos. Entonces, observando lo que dice la ley, dicen los distintos decretos ejecutivos que la normativa como hacerse
planes de negocios, de planes estratégicos de las empresas públicas presentan sus informes de cumplimiento de metas que son de conocimiento del director. A final del año también, y presupuesto pone los planes de negocios, planes estratégicos y el presupuesto cotidiana de las empresas públicas. Doctor, competencias que desarrolla la coordinación que tiene de las empresas públicas. La función esencial es el trabajar documentos que posteriormente obtienen la validación con las otras entidades que forman parte de los directorios de empresas públicas para que suban a ser discutidos en el directorio. El mecanismo es, por ejemplo, que los documentos técnicos son elaborados por cada uno de los gerentes de las empresas públicas. Luego, dependiendo del área que corresponde, por ejemplo, de las energías, de los hidrocarburos, y también se remite esa documentación a ENCO. A esos documentos las favorabilidades correspondientes para que puedan subir esos documentos a ser discutidos en el pleno del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas. Es decir, la función de coordinación nace desde la propia Constitución y tiene por objetivo que se puedan establecer metas y dar seguimiento al cumplimiento de metas que son establecidos por cada uno de los gerentes generales, que por normativa tienen las gerencias generales autonomía administrativa, económica, jurídica y son los representantes judiciales y extrajudiciales de las empresas. Es decir, la función de coordinación supone dar seguimiento adecuado del cumplimiento de las metas establecidas en cada uno de los planes estratégicos y planes de negocios. Y por otro lado, también supone que se establezcan procedimientos, que se homogeneicen procedimientos en cada una de las empresas públicas. Doctor Benavides, cuando uno revisa el decreto 37, donde se hace historia en los considerandos, la creación de la empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO-EP, se estableció mediante decreto de diciembre del 2015, reformado con decreto de junio del 2016 y de diciembre del 2016. Es decir, esta es la base para que se cree la empresa coordinadora de empresas públicas con personalidad jurídica de derecho público, patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa de su gestión. Es decir, esa es la base jurídica que ahora tiene que ser analizado para el desmontaje de acuerdo a la disposición para ver la viabilidad en este sentido que señala el presidente. Sí, en efecto, se ven los decretos ejecutivos y se ve el marco que supone la Ley Orgánica de Empresas Públicas. EMCO como empresa coordinadora fue creada en el año 2015 y posteriormente reformadas algunos temas de sus atribuciones en el año 2016. El marco del estudio se sujeta a lo que señala, por supuesto, la Constitución en orden jerárquico, luego lo que establece la Ley Orgánica de Empresas Públicas y, por supuesto, las atribuciones que vienen dadas en estos posteriores decretos ejecutivos. Entonces, lo importante en este caso es canalizar el procedimiento, respetando ante todo, como digo, cuáles son las atribuciones que tiene EMCO en el ámbito de la coordinación de las empresas públicas, porque, por supuesto, podrá desaparecer, señalo, la empresa pública coordinadora como tal, pero sus atribuciones tienen que ir enfocadas hacia otra entidad pública. Esta facultad de coordinación necesariamente tiene que ir a otra entidad pública y parte del estudio precisamente supondrá el hecho de analizar cuál sería por competencias la que corresponda el ejercicio de estas atribuciones para garantizar una coordinación adecuada del manejo de las empresas públicas. Pero soy reiterativo también en la idea de que hasta que no se avance finalmente con este proceso de disolución, las competencias normales que tiene EMCO de cara al conocimiento de los planes de negocios,
la aprobación de presupuestos, el conocimiento de los informes trimestrales, que dicho sea de paso, sirven también para evaluar la gestión de los gerentes generales, se irá llevando con total normalidad. Un dato también no menos importante que conozca la ciudadanía es que el directorio, al ser un cuerpo colegiado, tiene una integración que es el ministro del área correspondiente, por supuesto la presidencia del directorio de EMCO y un delegado del presidente de la República que puede. Doctor Benavides, para estar absolutamente conscientes del trabajo que se ha cumplido en la empresa coordinadora de empresas públicas, ¿cuál es la validez de la coordinación con esas empresas públicas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se supervisa? ¿Qué se ha venido haciendo? Como decíamos, la empresa coordinadora de empresas públicas es como cualquier otra empresa del sector estratégico y no estratégico, es decir, tiene como atribución el velar por los instrumentos que se discuten posteriormente en directorio, sean de acuerdo a la normativa y tengan obviamente los correspondientes informes económicos y financieros. Hay que señalar que al igual que el resto de empresas públicas, EMCO tiene un gerente general. Hay un gerente general de la empresa coordinadora de empresas públicas y por tanto es distinta a la figura que yo momentáneamente estoy ocupando como presidente del directorio. EMCO es una empresa pública como Petroecuador, como Flotec, como Astinave, sino que tiene otro giro de negocio. ¿Cuál es la finalidad de EMCO? Es la aprobación de informes jurídicos, técnicos, financieros que posteriormente tienen la validación de los otros integrantes de los miembros del directorio y se discute esa información, esos documentos para su aprobación en directorio. La figura del presidente del directorio está creada en cambio por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y su supresión supondría una modificación a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero la existencia o no de EMCO como empresa pública se canaliza por medio de un decreto ejecutivo que es la figura que establece el ordenamiento jurídico. Reitero en la idea que lo importante, más allá de que si cambia de nombre o esas atribuciones pasan a otra entidad pública, es que las actuaciones que tienen que ver con la coordinación, es decir, con la aprobación de directrices que luego deben ser seguidas necesariamente por las empresas públicas, por los documentos que obtienen avales de distintos miembros que discuten en los directorios de las empresas públicas, se mantenga en otra entidad. Si hay afectación presupuestaria, bueno, tendrá que intervenir en su momento también en las distintas fases que supone este proceso de disolución, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía y Finanzas y también, por supuesto, la Secretaría de Planificación. Lo importante señalar es que esas atribuciones que nacen por normativa deben ir a otra entidad pública porque esa función de coordinación nace desde la propia Constitución. La Constitución establece un diseño en que el Estado tiene una suerte de preeminencia en los sectores estratégicos, con la administración, con la regulación, con el control y con la gestión. Y para la gestión de los sectores estratégicos, así como para la provisión de servicios públicos, se establecen las empresas públicas. ¿Y quién coordina? Que se cumple efectivamente con los planes de negocios, que se establezca directrices que permitan homogenizar procedimientos, es la empresa coordinadora de empresas públicas, llamada EMCO. Doctor Jorge Benavides, usted ha sido claro sobre la validez de la coordinación de las empresas públicas. Hagamos el escenario en el supuesto de que luego del análisis y el estudio realizado se resuelve el cierre. Usted ha insistido, alguien tiene que coordinar. ¿Qué sucedería en el escenario de que quede a la deriva el que no haya una coordinación? ¿Cada empresa pública va a ir por su camino sin la supervisión, sin la coordinación de planes, políticas y estrategias? Bueno, no puede quedar eso, digamos, sin que tenga una debida secuencia, porque parte precisamente de los procedimientos que se está analizando, que estamos trabajando, es para cubrir jurídicamente todo ese procedimiento de acuerdo a la normativa. ¿Qué ocurría anteriormente? Bueno, anteriormente quienes presidían los directorios de cada empresa pública era el ministro del área rectora. Entonces, si bien de empresas públicas,
y los decretos ejecutivos que creaba cada una de estas empresas y establecía sus competencias, no había una suerte de coordinación entre todas las empresas públicas, que es lo que solicita y lo que determina el diseño constitucional. Por ello es que el tema de la coordinación no es un asunto menor y es para que sea, puede ser el ente rector encargado o alguna otra entidad, bueno, lo que surja del estudio correspondiente, pero el tema de la coordinación como tal es una atribución que le corresponde a él anteriormente por otra entidad. Todas, dicho sea de paso, en otras realidades de sectores estratégicos, hay en Chile, hay en Colombia, es decir, hay experiencias importantes. La idea es también en un marco de eficiencia, de eficacia, de optimización, proceder a este estudio y este análisis, pero siempre en el marco de la normativa para garantizar que indistintamente de la existencia o no de EMCO, las competencias que tienen que ver con la coordinación se mantengan o en lo que se vaya determinando si es necesario a lo mejor alguna otra especie de coordinación. Digamos, al inicio de este estudio y análisis de la empresa coordinadora de empresas públicas, ¿cómo queda cada una de las empresas públicas con todas sus particularidades que tiene? Bueno, este rato ya lo que supone, digamos, el ejercicio cotidiano, las cifras están subidas en la plataforma de transparencia financiera que tiene EMCO, en donde están activos, pasivos, presupuesto, ejecución presupuestaria de cada una de estas empresas. En términos generales, diríamos que de alrededor de más de 10.000, los 6 primeros meses generales que un cerca del 78% de lo que generan. Otra empresa pública que está bien también en el ámbito de los ingresos y las utilidades importantes que ha generado es Flopec, la encargada del transporte de hidrocarburos. Y en el ámbito de sectores no estratégicos, destacar a Astinave, que básicamente se encarga del mantenimiento de embarcaciones. Se aprobó como directorio un tema que tiene que ver con inicios de procedimientos precontractuales para la adquisición de un nuevo dique que le permitirá repotenciar la capacidad que tiene esta empresa en el mantenimiento de astilleros y embarcaciones. En términos generales, entonces, toda esa información reposa en la plataforma, como digo, de transparencia financiera de EMCO. Lo importante, como señalo, es que se vaya tomando los correctivos que corresponde a cada una de las empresas y las observaciones que correspondan se van realizando en los directorios de las empresas, pero siempre dejando en claro que la facultad de gobierno que tienen las gerencias generales de cada empresa pública le dan autonomía respecto de las decisiones que puede tomar el directorio. Cada gerente general es el representante judicial y extrajudicial y por competencia tiene la capacidad de llevar a cabo del buen gobierno corporativo que corresponde. Doctor Benavides, de cada una de las empresas la información está al día, su estado, una vez que estamos a punto de cerrar ya este mes de diciembre el ejercicio fiscal, ¿está al día cada una de las informaciones de las empresas? Sí, está, hasta octubre estaba subido a las últimas cifras. Siempre hay 1 o 2 meses que se demoran en subir lo más actualizado. Pero como señalo, está hasta el mes de septiembre, octubre, ya la información. Obviamente, con el transcurso de los días deberán ir actualizando esta información, que dicho sea de paso, es lo que nos remite cada una de las empresas públicas y luego, bueno, procedemos a subir en esta plataforma, incluso a varios medios de comunicación que concretamente que se anunció esta suerte de proceso de
liquidación de la empresa coordinadora de empresas públicas a partir de la información de la plataforma, que es un mecanismo importante de EMCO en aras a que la ciudadanía decisiones, cuáles son la situación económica que tienen estas empresas, buscando transparencia. Y un dato también que quisiera destacar esta mañana, Miguel, es el hecho de que incluso ya se ha publicado en el registro oficial, había una demora desde el año 2016 respecto de todas las resoluciones que se han emitido como directorio de empresas coordinadoras de empresas públicas. En los 4 meses y medio que yo llevo de gestión se han realizado cerca con la finalidad precisamente de dar seguimiento al cumplimiento de metas y también de ir evaluando el accionar de cada uno de los gerentes generales. Doctor Benavides, para concluir el diálogo por ahora, se espera contar con este estudio antes del 28 de diciembre para entregarlo al presidente y que resuelva finalmente qué se hace con la empresa coordinadora. Sí, o sea, estar claros que el decreto ejecutivo número 37 ya dispone llevar adelante los procedimientos para la disolución y posterior liquidación. Es decir, esa decisión ya está tomada por el organismo correspondiente, que es la Presidencia de la República, que tiene la facultad vía decreto ejecutivo el crear, extinguir empresas públicas. En ese sentido, de si el presidente de la República, y en ese sentido lo que se ha dispuesto técnico que regulan los distintos decretos ejecutivos y sobre todo pasar con esas competencias a qué entidad pública deben ir, porque como señalo, el tema de la coordinación no es un asunto menor, nace de los sectores estratégicos y aparece EMCO como la entidad encargada, la empresa pública encargada de coordinar las distintas acciones. Llevaremos a cabo el procedimiento, lo estamos haciendo en el marco de la normativa, con total transparencia e informando permanente a la comunidad las distintas fases que supone este proceso, porque luego del envío de este informe, sobre la base de esto se emitirá por parte de Presidencia de la República un decreto que disuelva. Luego vendrá el proceso ya de liquidación, en donde se señala incluso un liquidador y donde se establecen activos, pasivos, como señalábamos, derechos litigiosos, respetando también, por supuesto, los derechos de los servidores públicos que laboran en EMCO. Actualmente tiene 58 servidores públicos y el presupuesto es de 2.445.000. Es decir, para concluir, lo que queda es quién asume las competencias de la necesaria coordinación al desaparecer la empresa coordinadora, doctor Benavides. Ese es el resumen. En efecto, así es, estimado Miguel. Bien, muchas gracias al doctor Jorge Benavides, presidente de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO EP, sobre la disposición del presidente para realizar el estudio y análisis a ejecutarse la extinción y liquidación de EMCO. Jorge, muy amable, como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, estimado Miguel, y señalar a los ciudadanos finalmente que el proceso se irá comunicando paulatinamente en el marco de la normativa y siguiendo siempre la transparencia que caracteriza la gestión. Muchas gracias, buenos días. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, doctor Paulo Ocaña, y el doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, sobre lo que sucede en la justicia ecuatoriana. Una acción de protección para suspender el concurso de jueces, ese concurso vergonzoso, cuestionado, no solo en el país, sino desde el exterior, como hizo la semana anterior una comisión de la ONU. Pero aquí todo resbala, nada vale, avanza el proceso para designar a jueces en un proceso con opacidad, sin claridad, que sigue a cabo quien preside el órgano administrativo y disciplinario de la judicatura.
Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.